podcast. Bueno, esta es una emisión en Twitch y en YouTube basada en un podcast que se publica en exclusiva en iVoox. Bueno, voy a empezar otra vez porque no tengo muy claro en qué momento empieza a grabarse esto adecuadamente. Disculpadme, ya iré mejorando. Bienvenidos a Historia Ficción. Este es un podcast basado en unas historias que hago yo, que soy David Rico. Se llama Historia Ficción. Se trata de ucronías, que son historias alternativas. Son creaciones que a base de hechos reales y basados en la historia que realmente ha ocurrido, llevan el proceso histórico por un sendero diferente al que ocurrió en realidad. Se trata básicamente de situaciones como los what if si Hitler hubiera vencido en Normandía, what if Colón no hubiera descubierto, perdón, what if si Colón no hubiera descubierto América. Bueno, se trata de todas estas posibilidades y explorarlo desde un punto de vista de análisis concienzudo e historiográfico, cómo podría haberse dado uno de los desarrollos posibles, porque en realidad uno cuando se pone a hacerlo descubre que hay siempre prácticamente infinitos desarrollos posibles para un hilo temporal. Esto, como decía, se publica en exclusiva en iVoox, que es una plataforma de podcasting, la número uno en español, especializada en ello, porque luego están las que también tienen música. Pero bueno, lo que es podcasting es la número uno, iVoox. Y estoy dentro del sello Originals, que significa que iVoox ha reconocido la calidad de este contenido y lo tiene dentro de su selección en exclusiva, con la expectativa de que, bueno, de que todos salgamos beneficiados y reforzar el proceso de profesionalización del podcasting. Ahora, lo que yo quiero hacer aquí con vosotros, amigos oyentes, entiendo que el grueso de los que vean esto va a ser gente que ya conoce historia ficción a través de iVoox, así que para familiarizarme con este nuevo lenguaje que es el audiovisual, porque creo que tiene muchísimas posibilidades dentro de las ucronías, pues eso, estoy empezando a hacer estas emisiones. Ahora, para aprender, honestamente, voy a hacer comentarios de apuntes de los oyentes. O sea, los oyentes me mandan mensajes en iVoox, en Facebook, en Twitter, fundamentalmente, y me proponen muchas cosas, cronías y mil historias. Esas normalmente las respondo directamente y el interlocutor recibe mi feedback, pero creo que pueden ser muy interesantes para muchas personas algunos de esos comentarios. Entonces, creo que voy a compartirlos por aquí y luego eh, cuando me sienta más cómodo y con el tiempo me gustaría ir insertando más contenidos por aquí. Se me ocurre que uno de los primeros que podría hacer, dada la naturaleza de Twitch, es, por ejemplo, comentar mapas. Cuando se describe una ucronía en la que hay una serie de avances de unidades militares, la invasión de un país, muchas veces me refiero a accidentes geográficos y a ciudades, a ríos. Bueno, pues podría tener un mapa e ir comentando el desarrollo de esa ucronía, como una extensión, una ampliación del contenido propio del podcast. Y, y bueno, y como es muy fácil de imaginar, acto seguido, el objetivo sería construir ucronías de verdad, bien hechas, con imágenes y de vídeo y imagen fija de fotografía. Vale. Esto es una suerte de presentación. Y lo volveré a hacer probablemente la próxima, porque ahora lo que se trata es de que aprender cómo funciona esto. Disculpadme los que ya estáis aquí hace mucho tiempo. Yo lo que sé hacer son otras cosas y esto lo estoy aprendiendo, pero lo voy a terminar haciendo bien. Entonces, como decía, en esta primera emisión voy a tomar el primero de los episodios de Historia Ficción y, bueno, comentar los comentarios de los oyentes. Un comentario de... Son bastante antiguos, pero siguen siendo interesantes. Dice un amigo, recuerdo, o sea, se trata del episodio en el cual Alejandro Magno sobrevivió al intento de bueno, al asesinato que se produjo en Babilonia o a esa muerte que tuvo por malaria o... En fin, que con 33 años en la realidad Alejandro Magno murió y en esta ucronía se plantea un camino posible si Alejandro Magno no hubiera muerto con 33 años en Babilonia. Hecha esta ucronía, los amigos oyentes en iVoox han hecho una serie de comentarios y eso. El primero de todos es Al Cabello, eh, que decía, me ha gustado mucho. La parte de Cartago me ha parecido muy coherente, pero la posterior de Roma no tanto.
No veo el carácter de la República Romana como un gobierno vasallo de nadie, ni siquiera de Alejandro. Y me habría gustado ver cómo desarrollabas ese enfrentamiento, al estilo de una novela de Negrete. Claro, amigo al cabello. Entiendo que, claro, tú figúrate, este es el primer episodio, ahora ya tenemos más de 60. Duraba 40 minutos, porque en el origen de historia ficción yo me planteaba hacer episodios de menos de una hora. Luego las necesidades narrativas de las ucronías han terminado por hacer que los episodios sean, bueno, pues hasta el último de la Tercera Guerra Mundial que ha superado las 4 horas. Claro, y ahí ha habido más espacio para entrar en detalle en cada una de las ucronías. Lo que ocurrió con esta de Alejandro y la pasada que hizo tan superficial sobre Roma, que creo que dura 5 o 10 minutos nomás, es que, es que no tenía tiempo. Entonces, quería que Alejandro después. Os voy a hacer un spoiler, ¿eh? Tremendo, a los que no lo hayáis escuchado. Bueno, pues Alejandro cuando sobrevive pasa una serie de cosas y se lanza después a campañas adicionales de conquista. Después de haberse parado en el Indo, Babilonia sobrevive, entonces lo que se va es al sur de la península arábiga a conquistar lo que hoy es Yemen, que entonces se supone que sería el reino de Saba y en todo caso, dada la región en la que está, su agricultura destaca por lo fértil, lo generosa que es y siempre ha habido allí pueblos comerciantes, ricos. Entonces no me sorprendería que Alejandro hubiera decidido ir a ese punto y que además da el control del acceso al Mar Negro respecto del Índico. Es un lugar interesante por muchos motivos y a partir de ahí Alejandro atraviesa el Mar Rojo para ir a Etiopía y el sur de Sudán, donde va a conquistar esos pueblos que hay allí básicamente por las minas de oro. Y luego por otras cuestiones como el marfil y demás. Y ya desde el sur del Nilo, bueno, sur del Nilo, el sur del Sudán y Etiopía, va hacia el norte para ya enlazar con el Egipto que ya había conquistado previamente y termina en Alejandría. Y ya de Alejandría se involucra en la situación política del Mediterráneo, no solo recuerda un poco a Macedonia, su lugar de origen, y se enfrenta a Cartago, que era la potencia emergente en el Mediterráneo central. Y ahí estaba Roma, que estaba ya tocando las puertas, expandiéndose y construyendo su hegemonía sobre la península itálica, con dificultades todavía en aquella época. Vale, pues entonces Alejandro se involucra en todos estos conflictos y termina bueno, por enfrentarse a Cartago, y con Roma lo que ocurre es que se produce una suerte de vasallaje. El amigo al cabello le sorprende que Roma se someta a nadie, pero bueno, Roma no son dioses, o sea, son humanos y los humanos hacen muchas cosas diferentes. Y podría haber llegado alguien que les sometiese si las condiciones materiales que existen después de esa sumisión son mejores para el grupo dominante que las previas. Y entiendo que quizá en un vasallaje, pero, hombre, desde el punto de vista de Alejandro sería vasallaje, pero a lo mejor Roma se lo podría haber vendido a sí mismo como una alianza con la potencia emergente del Mediterráneo, bueno, emergente, la gran potencia del Mediterráneo oriental, que sería el gran imperio alejandrino. Entonces, Roma, para no ser devorada por un imperio como alejandrino, porque claro, una cosa es enfrentarse a los germanos o enfrentarse a Numidia o a los partos, y otra ser la Roma que había en el siglo cuarto, ¿sí? Cuarto, cuarto, y bueno, y enfrentarse esa Roma que tenía influencia sobre la parte central de la península itálica y recién estaba tratando de imponerse sobre el extremo sur de Italia y observar a las ciudades, bueno, imponerse, absorber a tribus como los samnitas o conseguir la alianza de las ciudades griegas del sur de Italia y de Sicilia, bueno, pues esa Roma no se habría podido enfrentar a la inmensa maquinaria y bestia demográfica, económica desde todos los puntos de vista que era el Imperio Alejandrino en ese momento. De hecho, si yo fuera a Roma, habría buscado esa alianza, sumisión, ¿vale? Y luego ya veríamos que de hecho, como sabemos después, el Imperio Alejandrino no perduró, y de hecho hacer perdurar un imperio así es fastidiado. O sea, porque a partir de una conquista así, fulgurante como la de Alejandro, establecer una estructura política que pueda perseverar durante generaciones es extremadamente. Es difícil formar ese imperio y luego hacerlo que perdure,
también. Entonces Roma se somete a Alejandro, después el Imperio Alejandrino se divide, Roma ha sobrevivido, ha mantenido sus instituciones y una vez el Imperio Alejandrino se ha dividido y está en guerras civiles, pues Roma va a hacer su vida. Vamos, no veo para nada imposible que Roma se hubiera sometido. Vamos, compara esto a firmar esos feudos que se montaban al final del Imperio Romano con tribus germanas, que básicamente era pagar rescates para que no te saquen, o bueno, o sea, que Roma estaba vendida. Es decir, igual la tenemos un poco idealizada, yo también. Bueno, vamos a por otro comentario. Este es de el gourmet del podcasting, Félix Lancho, que dice, interesante esa ficción posible para Alejandro siendo aliado de Roma. ¿Ves? Pues él entiende que hay mimbres para que hubiera habido un entendimiento entre Alejandro y Roma. De hecho, Alejandro, en su proceso de conquista, su primera aproximación para conquistar tantos territorios era ofrecer la sumisión. Y muchos pueblos, ciudades, tribus que estaban helenizadas, porque la cultura helenística era muy robusta en todo ese mundo, pues tenían, bueno, se sometieron voluntariamente, bueno, voluntariamente, se sometieron a Alejandro como el Mar Menor o como una solución viable. Ya estaban sometidos al imperio persa, bueno, pues a Alejandro. Eh, Roma era uno de esos pueblos fuertemente helenizados, seguidor de la cultura griega, entonces tampoco me parece tan difícil. Los propios cartagineses también, ¿eh? O sea, combatían a la griega, se vestían a la griega, hablaban griego. Bueno, sobre todo como griego como lengua franca. Luego entre ellos no, pero el griego era su cultura, eso, franca para el comercio, para las relaciones internacionales, tanto de cartagineses como de Roma y como de muchísimos otros pueblos de esa época. Ahora otro comentario del amigo Squire que dice, me ha sorprendido gratamente. Me gusta la opción que plantea sobre una predominancia religiosa y cultural del zoroastrismo. Muy interesante, efectivamente. En este episodio de Alejandro también se explora, y ya digo que en un episodio breve, se explora el peso de la religión para la construcción de identidades, o identidades, sí que narices, de identidades que cohesionen una estructura política. Así en el Imperio Alejandrino, a efectos de conseguir que persevere, sobreviva, porque es poco menos que un milagro que hubiera sobrevivido a la muerte de Alejandro, en realidad no lo hizo, pues en esta historia, siento el spoiler tremendo, pero lo que termina ocurriendo es que Alejandro, cuando está en sus campañas por Italia en una batalla, se cae de un caballo, como San Pablo, y tiene una revelación. Y de esa revelación se hace un hombre místico y a través de magos y sacerdotes zoroastrianos, los magos son los sacerdotes zoroastrianos, que de ahí yo lo asocio a los tres reyes magos de Oriente, que a lo mejor de Oriente pues eran magos, eran tres poderosos magos de Persia, pero que venían de Oriente a Belén. Bueno, pues Alejandro Magno conoce esta religión monoteísta que es el zoroastrismo y por esa caída tiene una serie de tiene una etapa en su vida de depresión y de aproximación a la religiosidad. Esto además le lleva a hacer una ruta en la que se va a Asia Central para descubrir más, para meditar, casi como no un eremita, porque no, pero sí hacer su propio camino de Santiago a la Alejandrina, a la Grande, y en nombre del zoroastrismo. Esa revelación le lleva además a retornar a Babilonia afirmando como que se ha se ha imbuido de los valores profundos de esa religión, de lo que significa y, y claro, y así Alejandro se identifica a sí mismo como poco menos que un nuevo Zaratustra que encarna esa religión y que es el mensajero de esa religión para la difusión y la universalización de la misma. Y que si él ha conseguido los grandes logros militares que ha conseguido, expandiendo un imperio inmenso desde el Indo hasta Cartago y desde Escitia hasta Sudán, es por la influencia y la voluntad divina.
para que él unificase a todos los pueblos y le llevase la buena nueva de la religión verdadera y los valores realmente valiosos del zoroastrismo. Religión monoteísta, que a todo esto favorece las construcciones políticas jerárquicas. En tanto que existe un solo Dios frente a muchos, eso concentra todo el poder religioso sobre un personaje, un solo templo, un solo líder, frente al politeísmo que tiende a dificultar esa unidad en la construcción política del poder. Entonces, Alejandro, medio imbuido por esos valores que ha descubierto con su transición espiritual, medio queriendo utilizar esa religión como instrumento de cohesión de su vastísimo imperio, eso se convierte en Mesías y claro, y utiliza esta religión para pueblos tan diferentes como los que he descrito tengan algo en común. De modo que en cualquier parte, desde el Indo, ya digo, hasta Grecia o Yemen o Babilonia, la gente que se convierte al zoroastrismo, renunciando a sus religiones preexistentes, estaría convirtiéndose en la religión de Estado de ese nuevo poder alejandrino. Estaría además así construyendo un instrumento político con el cual hacer cuña e incidir en la política local de todos los territorios, de modo que cualquier grupo social que pretenda medrar dentro de ese territorio tiene la opción de la vinculación al zoroastrismo para vincularse al poder, al nuevo poder llegado de Alejandro. Y luego además esto daría un elemento de vínculo, una relación trascendente a todos esos pueblos tan diferentes. Mira, fíjate que yo creo que la Unión Europea tiene un problema con esto. A la hora de cohesionar los pueblos de Europa, le falta la parte mítica, que es complicado de hacer, no digo yo que sea fácil, es muy complicada. Pero esa parte mítica, ideológica, de las emociones y de las pulsiones más profundas, viene aquí construida con el, ya digo, con el zoroastrismo. Y de hecho, el ejemplo de cómo una religión, ¿vale? Como elemento cohesionador de un imperio, lo tenemos en infinidad de lugares. Desde la parte final del Bajo Imperio Romano en adelante, en el cual la religión cristiana, católica, pero también ortodoxa, sirve como instrumento de cohesionador de diferentes aparatos estatales, al Islam, que aparece como una religión monoteísta, el judaísmo, bueno, también, pero es que es complicado. El imperio español de los Habsburgo es netamente esto, o sea, lo que unía a todos estos los pueblos sometidos a la monarquía hispánica de Carlos V, del emperador, o de Felipe II, era la ideología católica. Era lo que unía desde México a Nápoles o Flandes o Castilla. Era la identidad católica. Y bueno, pues Alejandro estaría utilizando esto mismo, utilizando la palanca del zoroastrismo, porque además me parece interesante introducir un monoteísmo diferente a los habituales. La verdad es que el episodio termina en un punto muy interesante que, joder, que es que podía continuar como tantos otros. Lo terminaba en que el hijo de Alejandro, que ya se había hecho mayor, se lanzaba a unas nuevas campañas en la India. Es que la India entonces, como ahora, estaba muy poblada, era muy rica, tenía muchísimos reinos, señoríos, dominios, grandes ejércitos, mucho comercio y enormes ciudades. Y el hijo de Alejandro iría allí a ensanchar el imperio, porque me parece, si yo fuera él, es lo que haría, ir a la India. Pero ahí se queda el episodio. Quizá algún día podría contar cómo se desarrolla por allí la cosa. Otro comentario que es del amigo Artalex, que dice, excelente programa. Me gustaría saber cómo se hubiese desarrollado la historia con Roma. Y apoyo la continuación. Mira, justo lo que estaba yo comentando ahora. Que sí, sí, que en el fondo también apoyo yo, pero es que no me falta tiempo. Artalex, ¿cómo se hubiera desarrollado la historia con Roma? Un poco ya lo he dicho antes. Mi intuición es que un imperio tan inmenso y con tan pocos elementos que lo cohesionen, y articulado en torno a una... Bueno, la identidad helenística es grande, amplia e inclusiva, pero en el fondo eran macedonios. Es una dinastía macedonia. Hombre, también le podría haber pasado igual que le pasó a los Ptolomeos, que sí, macedonios, pero se convirtieron en egipcios helenísticos inmediatamente. Entonces podría haber ocurrido que esta dinastía sucesora de Alejandro, de los sucesores de Alejandro, se... Bueno, Alejandro ya se estaba haciendo un asiático, porque sus hijos mucho más.
se hubieran mezclado con mujeres de allí, de hecho que Alejandro hubiera tendido a la poligamia y haber producido muchísimos hijos, lo cual habría generado guerras, pero también habría generado una dinastía enorme con capacidad para mandar nepotes, gente de su propia familia, a muchísimos territorios y eso no está mal. A ver, mi intuición es que si hubiese conseguido sobrevivir durante todo el tiempo de Alejandro el imperio cohesionado, bueno, Roma sometida, mientras Alejandro mantenga ese inmensísimo imperio unido, sometida, su hijo, si de milagro lo consigue, que ya me parece más difícil todavía, claro, no creo que su dinastía hubiera durado muchísimo más. Se habrían producido fenómenos de descentralización, de disgregación de diferentes pueblos y tribus seguro y muy rápido. Mm, ya digo, creo que en poco tiempo se habría deshecho el imperio en guerras civiles como pasó con Alejandro en la realidad, con el imperio alejandrino, y Roma ya habría hecho su vida tranquilísimamente. A ver, claro, aquí otro amigo, Pepe, que también dice que le ha gustado, pero que esperaba más Alejandro contra Roma. Claro, si es que el vicio, es que, claro, a ver, ya. A ver, otro amigo que dice, anónimo, dice, gracias por el relato, ha sido espléndido. Si en alguna ocasión decides continuarlo, será un placer. Jo, ya, fíjate, es que pasa un montón de tiempo. Otro amigo, Black Minus, que dice, muy interesante el podcast. Recuerdo una novelización de la vida de Alejandro y su obsesión por encontrar un misterioso mal que había hacia el este. Eh, vale, seguimos. Así que lo de que se vaya a África no le convence mucho. No, en realidad lo he dicho porque, bueno, no África, pero sí a la península arábiga, por lo que he investigado, era el destino más probable. De todas formas, que bien es cierto que todo el mundo quería dominar el Mediterráneo, así que es más que plausible. Se refiere a otra parte, el Mediterráneo. A ver, la gente quiere dominar las zonas ricas. El Mediterráneo es rico, pero malo en la India, ¿eh? Y ya puesto. Aunque también quizá la India era un bocado enorme. Luego, cuando comentas la visita a Amarna, pensaba que Alejandro, que ya era faraón, iba a asumir él mismo el rol de Dios único. Y si algún día continúas esto, a ver si mandas a Alejandro a Oriente. Vale, pues... No, es que Dios único no, ya he dicho anteriormente por qué, porque me convencía más de que fuera una suerte de Mesías del zoroastrismo y gran personaje fundador de esa religión al tiempo que de una estructura política y tratar así pues de fundar un imperio estable. Otro amigo que es Shane Vandrell que dice, por favor continúa la historia. Disculpa, se ha pasado tanto tiempo. Y un amigo, Joren, que ahí sigue todavía disfrutando de historia ficción y... Joder, qué gusto ver tu mensaje de hace tanto tiempo. Dice el amigo... Ah, no, espera. Si es que este es un mensaje de cuando está haciendo la reescucha. El amigo Joren dice... Es verdad que se me metió algo en el ojo. Ando empezando las reescuchas. Tengo que decir que después de reescucharlo, creo que no te haces justicia cuando recomiendas a los nuevos oyentes empezar por alguno más posterior. Este ya es un programón. Me deja un poco loco que haces alusiones como si ya hubiera programas anteriores. Pero bueno, una gran historia y me gusta el señalar la importancia económica de aquella zona de África en esa época, Sudán. Es una línea de expansión bastante provechosa, comparada especialmente con atravesar los desiertos asiáticos. Efectivamente, o sea, es que ¿dónde va a parar? Irse al mar de Aral, a atravesar el río Amu Daria, que encima me parece que se confundió, pensaba que era el Volga, o sea, estaba más perdido que... Estaba haciendo el mapa, estaba más perdido que nada. Pues yo me habría ido más a Sudán, a por esas minas de oro. Y como digo también en esta historia, fíjate que está el elemento religioso que ya lo hemos visto. Luego hay un pequeño pasaje dentro de este episodio es en el cual Alejandro está en Alejandría, que se dedica a hacer una serie de reformas políticas que están inspiradas en Augusto. O sea, cuando Augusto hizo su obra política, una cosa fundamental fue la institucionalización de lo que en tiempos de Augusto fue el Principado,
y es esa transición entre la República Romana y, ya digo, el Principado. Bueno, pues Alejandro haría una suerte también de principado a su manera, que sería la institucionalización del nuevo imperio alejandrino sobre las ruinas del imperio persa, pues transformarlas a una nueva estructura imperial, que además sería el embrión de estructura imperial sobre el que se levantaría la siguiente fase, que es la de la articulación religiosa en torno al zoroastrismo. Y ya digo que Alejandro hace una tarea tipo Augusto, estando en Alejandría, en Egipto, en el que durante un tiempo se dedica al desarrollo institucional del imperio, para hacerlo más, bueno, pues en provincias, una estructura militar lógica y tributaria y de comunicaciones. Y una de las cosas que hace es una reforma monetaria. Y para esa reforma monetaria emite moneda de oro, con el oro que ha conseguido en Egipto y sobre todo en Sudán, porque emiten oro, moneda de oro con su efigie de Alejandro, y esa moneda de oro de alto valor es un medio de acumulación de valor y de cambio que inequívocamente sería valorado en todo el imperio. Esas monedas uniformes de oro serían perfectamente aceptadas en cualquier parte y, y ya digo, muy valoradas, y sería un instrumento de cambio muy eficaz para reforzar el flujo económico dentro del imperio ahora alejandrino, ya no persa, que de hecho es que, como vemos, lo ha excedido en muchas partes. Pues nada, aquí dejamos los comentarios de este primer episodio. Ya digo que esto lo estoy haciendo para familiarizarme con este lenguaje y cómo son estos directos y estas emisiones. Espero hacer más pronto e ir mejorando. Muchas gracias y nos vemos pues pronto. Gracias.